Muy bien, buenos días. En primer lugar quisiera agradecerles a los representantes de los medios de comunicación, no solo por la presencia el día de hoy, sino por la presencia y por el acompañamiento, la cobertura que a lo largo de estos 5 años y 7 meses, 8 meses, nos han brindado. Quisiera pedirles, aunque tal vez esto no sea necesario, pero igual quisiera pedirles que en los próximos meses, en los próximos años, los que están por venir, continúen apoyando, continúen dando cobertura a las distintas iniciativas, a los distintos informes, a las supervisiones, al trabajo que realiza y va a continuar realizando la Defensoría del Pueblo. Sin más, quisiera en primer lugar decirles que hoy les voy a presentar no 3 sino 4 documentos. El primero de ellos, el día de ayer hemos presentado ante el Tribunal Constitucional esta demanda, que es una demanda competencial por menoscabo. Voy a tratar de simplificar este nombre, este gorro que parece un poco complicado. Y lo voy a tratar de hacer también de manera muy sumaria, muy rápida. Sucede que de acuerdo al artículo 162 de la Constitución, nuestra institución tiene 2 funciones. Nosotros garantizamos derechos, somos supervisores de derechos fundamentales, de los servicios públicos, pero al mismo tiempo también custodiamos la buena marcha de la administración. Estas 2 competencias están alojadas, están incluidas en el artículo 162 de la Constitución. Y no es gratuito que estén juntas. Lo que sucede es que si la buena administración, si la administración del Estado no funciona bien, los derechos fundamentales, los servicios públicos no se pueden garantizar, no se pueden materializar. De ahí que sea fundamental que estén juntos y que sean competencia de la Defensoría del Pueblo. Además, los derechos humanos constituyen también al mismo tiempo un límite en la actuación del Estado. Son fronteras que el Estado, en su actuación, en su quehacer, no puede transitar. La democracia sería inviable, sería imposible si es que este equilibrio no existiera y si este propósito y fin de la administración pública no se cumpliese. Entonces, para que la Defensoría cumpla sus funciones, realiza un conjunto de acciones y actividades, intervenciones, supervisiones, elabora informes y hace recomendaciones, emite opiniones. A lo largo de los años se ha dicho que las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo no son vinculantes. Pero esto no quiere decir que no se puedan o no se deban cumplir. Esa no es la idea. Sucede que cuando nosotros hacemos un informe, hacemos una supervisión y damos algunas recomendaciones e informamos de estas recomendaciones a un ente estatal, caben muchas posibilidades. La primera posibilidad es que nos respondan que están cumpliendo esas recomendaciones parcialmente. Y desde luego nos digan por qué parcialmente. Cabe la posibilidad que recojan estas recomendaciones al 100% y ahí probablemente no haya ni siquiera necesidad de explicar por qué la están cumpliendo al 100%. Pero cabe la posibilidad también que no cumplan, es decir, que digan no voy a cumplir estas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo porque tengo una posición distinta y tengo además una actuación alternativa para ese mismo propósito que ustedes, Defensoría, me piden que yo cumpla, tengo una posición alternativa y entonces decido optar por esa posición alternativa y puede ser válido y ahí se abrirá pues un espacio de discusión, de debate democrático
en pro de los derechos fundamentales, de los servicios públicos entre la Defensoría y esa institución, y de repente esa institución en efecto pudiera tener razón. Entonces todas estas son las alternativas, pero lo que no es una alternativa es que no nos contesten. Lo que no es una alternativa es el silencio. Lo que no es una alternativa es que crean que esa supervisión, que ese informe no tiene ningún impacto en la actuación del Estado. Esa es el más grave de los incumplimientos. ¿Por qué? Porque en primer lugar la Constitución es una norma. No es solo un conjunto de declaraciones, no es solo un conjunto de buenos deseos, no es solo un conjunto de principios, es una norma, tiene que cumplirse. Y la Defensoría es una de las instituciones que tiene como propósito que se cumpla la Constitución. Entonces no puede dejar de cumplirse. Y segundo, porque existe lo que se llama, alojado también en la Constitución, artículo 161, el deber de cooperación. ¿Eso qué significa? El Estado tiene que cooperar con la Defensoría, pero ojo que no solo con la Defensoría. El principio de cooperación es un principio entre todas las instituciones. Y una de las tareas de la Defensoría no es solo que cooperen con las funciones de la Defensoría, sino que interórganos, entre ellos cooperen, todos ellos enderezados, destinados, todos ellos con el propósito de que los derechos y los servicios públicos se cumplan. Muy bien, perdonen esta larga introducción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Muy bien, el Ejecutivo no ha cumplido ni siquiera con responder las recomendaciones de supervisiones, de informes que ha hecho la Defensoría. Y voy a poner solo dos ejemplos, aunque no son solo dos. Uno de ellos tiene que ver con la supervisión que hicimos sobre libertad de expresión e información. Este informe, esta supervisión fue en septiembre del 2021. Y en enero del 2022, es decir, meses después, hicimos otro informe de seguimiento a nuestras recomendaciones. En ese informe nosotros constatamos que el Ejecutivo había transgredido no uno, sino numerosos estándares, numerosas reglas en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Había obstaculizado, por ejemplo, el trabajo de la prensa, se había dado situaciones de agresión física a los periodistas, el presidente no daba entrevistas, habíamos pedido que cesen las amenazas, los ataques a los periodistas, los ataques de demandas judiciales que ya no son ataques ahora, sino que ya han escalado más. Y además nosotros planteábamos también que cese esa narrativa, ese discurso en contra de los medios de comunicación. Muy bien, a la fecha no ha respondido el Ejecutivo. Y lo propio sucedió con nuestra comunicación sobre el cumplimiento del principio de idoneidad. Es decir, nosotros en agosto del año 2021 le dijimos al presidente: señor presidente, usted tiene todo el derecho de elegir a los ministros, a sus funcionarios, pero tiene usted que cumplir el principio de idoneidad. Lo cierto es, las evidencias son que no lo ha cumplido. Tan es así que se han dado situaciones, y en el propio Congreso hemos visto cómo es que se han censurado ministros, y no solo estoy hablando ya de ministros, estoy hablando también de funcionarios de alto nivel, como ha sido el caso de Salud, o como ha sido el caso de Petroperú. Entonces, frente a esto, lo que está sucediendo es que esta omisión del Ejecutivo menoscaba, disminuye, detiene la posibilidad de que la Defensoría cumpla sus funciones. ¿Qué es lo que queremos? Hemos demandado al presidente del Consejo de Ministros, notificándole al presidente de la República de esta acción que afecta
las competencias de la Defensoría. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, en primer lugar, el tribunal, que estamos seguros terminará dándole la razón a nuestra institución, deberá pedir que el Ejecutivo cumpla con responder, pero no una respuesta aparente, por si acaso. No se trata de responder simplemente nominalmente, sino una respuesta que tenga el contenido de lo que demanda nuestro planteamiento. Y si no responde, esto significará que se habrá incumplido con la Constitución y ya claramente es una infracción constitucional, lo cual nos llevaría ya a una situación más crítica. Este es digamos, el primer documento. El segundo documento es un documento denominado Responsabilidad Constitucional del Presidente, que lo voy a decir muy rápidamente, muy sumariamente. El artículo 99 de la Constitución establece que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso por infracción constitucional a un conjunto de funcionarios, entre ellos al Presidente de la República. Es verdad que el Tribunal Constitucional en el año 2012 habló del principio de tipicidad o taxatividad. Es decir, que para que se inicie el juicio político o se inicie la acusación constitucional se requiere hacer una especie de repertorio de infracciones. Sin embargo, esto no se ha verificado así en la realidad, porque el Congreso a lo largo de los últimos años, desde 2018, por ejemplo, destituyó al ex magistrado Inostroza, destituyó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, inhabilitó al expresidente Martín Vizcarra y lo sancionó por 10 años, inhabilitó a la exministra Pilar Macetti. Pero hay hechos anteriores y posteriores a esa lectura del Tribunal Constitucional. La primera de ellas es que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso, estoy hablando de este caso que es de 1996, si la memoria no me falla, en ese caso, es cierto que le dio la razón a los magistrados, y estuvo muy bien que así sea, pero no fue por un tema de tipicidad y no fue por un tema de taxatividad, es decir, que tenía que estar tipificada la infracción, sino porque se les había violentado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso. Y un hecho que no puede dejar de tomarse en cuenta es que la Corte Interamericana, la Comisión, perdón, el año 2018 solicitó una opinión de la Corte Interamericana sobre la ejecución de los juicios políticos, puntualmente en dos temas: principio de legalidad y debido proceso. La Corte el año 2018 votó por no continuar con ese trámite, justamente aludiendo que la diversidad de modelos constitucionales no permitía pronunciarse en casos generales, sino tenían que asumir caso por caso esto. En resumen, lo que tendríamos que decir es que en nuestro modelo constitucional sí es posible acusar a los altos funcionarios, sí es posible acusar al presidente de la República por esta básica, elemental lógica constitucional, que es: ¿el presidente de la República está blindado? Sí, está blindado. El presidente de la República no puede ser perturbado en su actividad, no puede ser perturbado. Pero la razón por la que se le ha blindado es porque él es el guardián de la Constitución. No es porque él deba violar la Constitución. Sería una paradoja que él esté blindado para violar la Constitución. Esa interpretación, desde nuestro punto de vista, no es admisible. No puede ser que la Constitución se haya diseñado de tal modo que en el Perú exista un ciudadano, un funcionario, que sea inmune por la violación a la Constitución.
Y por eso es que nosotros hemos elaborado este documento como una interpretación, como les señalaba, de tanto el artículo 99, el artículo 100 e incluso el artículo 117 de la Constitución. Entonces, en resumen, estos son los dos primeros documentos. Hay un tercer documento que es una ley, y es la ley, en realidad es un proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que que en esta gestión habíamos planteado, habíamos ofrecido. Me estoy refiriendo al proyecto de ley del Instituto de Radio y Televisión Peruana. No lo vamos a presentar, no me va a alcanzar a mí el tiempo de presentarlo, pero todas estas son posiciones institucionales, de manera que estoy seguro que en el nuevo periodo que conducirá la doctora Eliana Rebollar, se presentará. Es decir, este es un proyecto que lo que busca es que el Instituto de Radio y Televisión Peruana no dependa del Ejecutivo, no dependa de un poder. Dicho en una frase, ¿no? Ya le tocará a la doctora Rebollar desarrollar, explicar en su momento, cuando formalmente se presente al Congreso, este proyecto. Pero nosotros creemos que es altamente positivo, porque además garantizaría que tengamos un sistema de información de prensa absolutamente, o por lo menos con más garantías de independencia. Y por último, quería mostrarles, mi carta de renuncia, está firmada el día de hoy, con lo cual ya esto ha sido comunicado al Congreso, y en uno de los párrafos simplemente se señala lo siguiente: se presenta el día de hoy pero en atención a lo dispuesto en la Directiva de Rendición de Cuentas y Transparencia de Gestión de la Contraloría General de la República, norma número tal, resulta necesario llevar a cabo un conjunto de actuaciones administrativas ahí establecidas para una efectiva transparencia de la gestión, por lo que mi último día de funciones sería el 29 del presente mes. Es decir, hoy hemos presentado la carta de renuncia y nuestro último día va a ser el día viernes. Muy bien, señores, esto era lo que queríamos comunicarles. Les agradecemos mucho. Si hay alguna pregunta, estamos encantados de Sí, colegas.